Se llamaba Elena de Almeida y a los 57 años era el tipo de mujer que todos en el 10º piso del Grupo Saler miraban con una mezcla de respeto y temor. Cabello siempre recogido en un moño apretado, blusa de lino gris, mirada firme. No había espacio para la improvisación en su rutina. Mismo bocadillo, mismo café, misma banda sonora instrumental en el coche a las 6:47 de la mañana. Todo tenía su lugar. La última vez que alguien vio a Elena reír de verdad fue en la fiesta de fin de año de 2016. Y aún así fue más un suspiro que una risa. Pero ese día en específico, un jueves de agosto, frío y nublado, algo estaba fuera de eje, aunque ella no lo supiera al despertar. Todo empezó con una carta. Era una carta escrita a mano, con una caligrafía curva, casi infantil, sin remitente. El sobre, blanco y sin sello, reposaba sobre su mesa cuando entró en la sala. Nadie del equipo supo decir cómo había llegado allí. Elena no recibía correspondencia personal desde hacía años, quizás décadas. El simple tacto del papel la hizo dudar. Por un segundo se sintió como cuando era niña y encontraba notas escondidas bajo la puerta de su madre. Abrió, leyó, se detuvo, volvió a leer. Era una carta breve, casi delicada, escrita por alguien que decía haber formado parte del otro lado y que pedía encontrarse con ella ese mismo día a las 18:08 en la sala 4B del antiguo edificio de la Fundación Juvenil que ella ayudó a cerrar en 2009, tras una reestructuración que costó decenas de empleos. La firma Mario. Elena supo de inmediato quién era. Mario Correia, exdirector de la fundación y padre de uno de los adolescentes más difíciles con los que trató en los años 2000. Leandro, quien desapareció misteriosamente en 2010, meses después de ser expulsado del programa. En ese momento, Elena no lloró, no tembló, solo archivó el nombre y siguió adelante. Ahora, al ver ese nombre en el papel, una sensación que creía extinta la invadió. Vergüenza. Y una punzada de culpa, pequeña, pero viva.
como una astilla bajo la uña. Pasó el resto del día en piloto automático, las palabras de la carta resonando en su mente como si fueran susurros detrás de un vidrio grueso. A las 17:40 apagó la computadora, tomó la llave del coche y condujo hasta el edificio abandonado. El antiguo Centro Juvenil San Jorge era ahora un esqueleto de concreto a punto de ser demolido. Muros pintados con grafitis, ventanas rotas, cercas torcidas. Pero había algo intacto en la sala 4B, una luz encendida. Al entrar, Elena notó que el suelo aún crujía igual, y el olor a moho, mezclado con tiza, la hizo atragantarse por reflejo. Caminó lentamente por el pasillo, los tacones resonando, la carpeta de cuero apretada contra el pecho. Cuando empujó la puerta de la sala, esperaba encontrar a Mario. Pero quien estaba allí era una joven, de no más de 23 años, sentada frente a una silla vacía, jugando con sus propios dedos como si los contara. Tenía ojos grandes, oscuros, y una expresión que mezclaba pena y expectativa. Elena no se movió. La chica levantó la mirada y dijo como si ya la conociera: «Llegaste demasiado temprano». Elena tardó unos segundos en procesar lo que oyó. La joven parecía completamente cómoda en esa sala fría y oscura, como si la hubiera esperado toda la vida. «¿Eres la hija de Mario?», preguntó Elena, intentando mantener la voz firme. La joven solo sonrió, una sonrisa que no concordaba con su edad. Había algo antiguo en ella, un peso que no le pertenecía. Él no pudo venir, pero dejó un recado. Señaló la silla vacía frente a ella. Había otra carta allí, doblada con cuidado casi ceremonial. Elena se acercó, sintiendo el aire de la sala más denso, como si atravesara un velo invisible. Se sentó. Abrió el papel. El contenido, sin embargo, no era lo que esperaba. La carta no era de Mario, era de Leandro. La caligrafía era confusa, impulsiva, con fragmentos tachados, casi como un grito ahogado en tinta. Hablaba de noches sin dormir, de voces en los pasillos de la antigua fundación, de un juicio invisible que ocurría cuando las luces se apagaban. Decía que ciertas decisiones tienen ecos y que él escuchaba esos ecos todas las noches. Ella todavía camina aquí, ¿sabes? La chica de la blusa azul. Dijiste que era alucinación, que necesitaba psiquiatra, pero ella me siguió, y ahora está contigo. Elena detuvo la lectura. La chica frente a ella llevaba una blusa azul. No podía ser. El texto continuaba, pero las palabras parecían temblar, bailar en la página. No se trata de perdón, señora Elena, es otra cosa, es reposición, es alguien en lugar de alguien.
Por un instante, Elena pensó que era víctima de algún tipo de cruel puesta en escena, un teatro mal ensayado por alguien resentido. Se levantó de golpe y la silla arrastró un sonido metálico seco por el suelo. «¿Quién eres, en realidad?», exigió. La chica no respondió de inmediato. Guardó silencio unos segundos y luego se levantó lentamente. Era más alta de lo que Elena había percibido antes, con ojos profundos y llenos de algo que no era lágrima, sino brillo de recuerdo. «Sabías que existía antes de que naciera», dijo. «Me negaste antes de verme. Mi nombre iba a ser Camila. Firmaste mi exclusión del proyecto. Solo tenía 4 meses. En el vientre de mi madre». El suelo pareció girar bajo los pies de Elena. Ella recordó, no el nombre, pero el caso. Una de las empleadas, Michele, embarazada de uno de los jóvenes internos. El escándalo silenciado apresuradamente. El despido. La negativa a permitir cualquier contacto futuro con la fundación. Eso fue hace más de 20 años. La joven frente a ella tendría esa edad, pero era imposible. Camila no había nacido. «Estás muerta», dijo Elena sin querer, más como una constatación que como una acusación. La joven sonrió otra vez. «No todos los que mueren dejan de existir. Algunos solo esperan el momento justo para recordarte quiénes fueron». Elena dio un paso atrás, apoyándose en la pared. El aire de la sala ahora parecía más frío, más antiguo, y había algo diferente en los ojos de la chica. Una segunda mirada detrás de la primera, como si algo más mirara a través de ella. Elena intentó salir de la sala, pero la manija giraba en falso. «No estás atrapada aquí», dijo la chica con una voz más grave, como duplicada. «Solo no puedes irte antes de ver todo». En la pared a la izquierda, el antiguo pizarrón que estaba vacío minutos antes, ahora mostraba palabras escritas con tiza blanca, surgiendo solas, letra por letra. «No recuerdas, pero ellos te recuerdan». Elena sintió un mareo intenso, como si el aire fuera más denso, y se apoyó en la silla. La chica caminaba en círculos lentos a su alrededor, los pies descalzos haciendo un sonido extraño contra el suelo polvoriento. «Crees que destruiste vidas solo con decisiones frías, pero lo que no entiendes es que nada se quema por completo cuando intentas borrar a la fuerza». Las luces de la sala parpadearon. Elena parpadeó junto, por reflejo. Al abrir los ojos, había más personas allí, sentadas en las otras sillas, jóvenes, ancianos, algunos con facciones borrosas, otros con rostros que ella reconoció de fotos antiguas. Eran internos, eran asistentes, gente que fue descartada, removida, olvidada por memorandos y recortes presupuestarios, gente que desapareció sin explicación. Ninguno hablaba, pero todos la miraban con la misma expresión, no de odio, sino de tristeza resignada. La chica volvió a sentarse, ahora en el centro del círculo. «¿Quieren? Que veas, solo eso». Entonces del techo empezó a gotear una sustancia oscura, espesa que no era agua. Tenía olor a óxido y recuerdo. Las gotas caían sobre los hombros de Elena, pesadas como culpas antiguas. Elena cayó de rodillas. No lloraba, pero su cuerpo temblaba. La chica, Camila, se acercó y susurró en su oído. «Puedes salir ahora si quieres, pero te llevas a uno de nosotros contigo». Elena intentó preguntar qué significaba eso, pero su voz no salió. Era como si su garganta estuviera cerrada. Camila se apartó. La sala empezó a oscurecerse, pero no por falta de luz. Era como si la realidad a su alrededor se cerrara, se redujera, concentrándolo todo en ese momento. Las figuras empezaron a desaparecer, una por una. Pero antes de que la última desapareciera vio algo, el rostro de Leandro, mayor, quizás con la edad que tendría hoy. No parecía enojado,
parecía cansado y saludaba con una mano muy, muy despacio. El tiempo volvió con un chasquido. Elena despertó acostada en el Tunto Center. Asiento trasero del coche, estacionado frente al antiguo edificio. Amanecía. El sol salía entre las rendijas de los edificios inconclusos. No había señal de Carta, de Camila, ni de nadie. Solo una carpeta en el asiento del pasajero con documentos antiguos, fichas, fotos, informes que habían sido destruidos hacía años. Pero allí estaban, con fecha, sello y anotaciones a mano. Los reconoció, los hojeó en silencio. En medio de los papeles, una hoja suelta con la misma caligrafía de la primera. Ugarta. No siempre se trata de perdón, a veces se trata de recordar para que nunca se repita. Elena tragó saliva. Por primera vez en muchos años, lloró en silencio. Al día siguiente, Elena pidió la renuncia voluntaria al Grupo Saler. Nadie entendió. Le ofrecieron reestructuración, consultoría, salario vitalicio. Ella rechazó todo. Compró una pequeña oficina en un barrio apartado y fundó un proyecto sin nombre fijo. Solo era el espacio, como decían los adolescentes que empezaron a asistir. Allí, ella escuchaba. Solo escuchaba, sin dar consejos, sin juzgar, sin protocolar. Leila, una de las primeras jóvenes que apareció, se parecía un poco a Camila. Mirada desconfiada, carácter fuerte, pero estaba viva, y con el tiempo, Elena empezó a verla florecer. Un día, Leila entró en la sala, tiró un montón de informes sobre la mesa y dijo: «Descubrí un error billonario en una licitación pública, pero nadie me va a escuchar». Elena solo respondió: «Entonces vamos a gritar juntas». Años después, Leila fue premiada en un congreso internacional. Elena estaba en el público, discreta, de pie al fondo del auditorio. Cuando la joven terminó el discurso, muchos aplaudieron. Pero fue solo un par de manos lo que llamó la atención de Leila. Un aplauso fuerte, solitario, desde el fondo. Leila miró. Elena sonrió. Por un instante, los ojos de Leila parecieron transformarse. Un destello que duró menos de un segundo. Como si algo antiguo parpadeara detrás de esa mirada nueva. Nadie más lo vio, pero Elena lo sintió y entendió. El ciclo se cerraba. No era perdón, era reposición. Era alguien en lugar de alguien, y esta vez era el lugar correcto. Elena volvió al edificio de la antigua fundación solo una vez después de aquella mañana. Ya era casi de noche, y llevaba en las manos un sobre con fotos restauradas de antiguos internos, imágenes que logró rescatar de archivos físicos que debieron haber sido destruidos. Al llegar, solo encontró ruinas. La sala 4B había sido demolida. Lo que antes era pasillo ahora era escombro. El pizarrón se había convertido en polvo, y aún así, Elena sintió que había alguien allí. Una presencia inmóvil, sin forma, pero que observaba. No era amenazante,
Era como una vieja colega esperando ser recordada. Se arrodilló donde imaginaba que estaba el centro de la sala, puso el sobre en el suelo y dijo en voz baja: «Ahora están aquí. Ustedes están aquí». En los meses que siguieron, Elena empezó a tener sueños recurrentes. No eran pesadillas, pero tampoco sueños confortables. Se veía dentro de salas vacías, con sillas desalineadas y luces que parpadeaban. A veces veía a Camila de reojo, pasando por una puerta, siempre con la blusa azul. Otras veces era Leandro quien aparecía, sentado, escribiendo en un cuaderno que nunca mostraba. En una de esas noches, soñó que estaba en el escenario de un gran teatro. La platea estaba llena, pero no había sonido. Todos solo la observaban. Y en el centro de la primera fila estaba Michele. La madre de Camila no sonreía, no lloraba, solo miraba, como si esperara que la obra comenzara. Poco a poco, Elena fue entendiendo que no había manera de cerrar lo que había abierto. No en el sentido de dar un fin, sino de intentar empacar y seguir adelante como antes. Ciertas cosas se quedan con nosotros, ciertos nombres, ciertos rostros. Y está bien. Empezó a llevar un pequeño cuaderno en el bolsillo del abrigo. En él escribía nombres, solo nombres, nombres que recordaba con el tiempo. Nombres que aparecían en sueños, nombres que veía en antiguas actas e informes. Era su forma de mantenerlos vivos. Y en un rincón escondido del proyecto había una pared con fotos, nombres y fechas. Nunca explicaba eso a los jóvenes que llegaban, pero quienes lo sentían, entendían y respetaban. En su cumpleaños número 60, Elena rechazó cualquier fiesta. Pasó el día sola, en casa, escuchando discos antiguos y revisando notas del proyecto. Era una tarde gris, y una brisa fría entraba por la
Ventana entreabierta. Sintió un escalofrío extraño al hojear uno de los antiguos informes y una hoja suelta cayó al suelo. Al recogerla, notó que no era papel común. Tenía la misma textura de la carta que recibió años atrás, y en la parte superior solo decía una frase: «Ya casi es hora de que devuelvas». Nada más, ni firma, ni contexto, pero Elena entendió. No era amenaza, era continuidad. Era como si la propia realidad estuviera alineando lo que faltaba. Unos días después, Elena desapareció. Por 36 horas. Nadie del proyecto supo explicar. Salió de noche diciendo que iría a visitar a una amiga en otra ciudad, pero no llevó celular ni documentos. Cuando volvió, llevaba ropa diferente, un corte en el pie y un olor fuerte a lavanda y óxido. No explicó nada. Solo sonrió y dijo: necesitaba recordar algunas cosas. Los jóvenes notaron que estaba más callada, más ligera, y, curiosamente, empezó a evitar espejos. En el baño, cubrió el único espejo con un paño oscuro. Y cuando alguien... preguntaba, respondía: es para no confundir quién soy ahora con quién fui. Una noche, mientras organizaba cajas antiguas, Leila encontró una cinta de casete dentro de un sobre con el nombre Camila escrito a mano. No reconoció la letra, pero sabía de quién se trataba. Intentó reproducir la cinta en un viejo aparato y tras algunos crujidos, escuchó una grabación baja, distorsionada. Era la voz de una mujer joven, casi susurrando: «Todavía estoy aquí, no toda, pero lo que quedó... lo...». Suficiente. La grabación se detenía y repetía esa misma frase en diferentes entonaciones, como si fueran ecos de un grito antiguo. Leila mostró la cinta a Elena. Ella escuchó en silencio, luego miró a Leila con los ojos vidriosos y dijo: «Ella quiere ser recordada de la manera correcta, solo eso». A final de ese año, Elena fue invitada a un simposio internacional sobre proyectos sociales emergentes. Aceptó, con reluctancia. Su nombre aún tenía peso en el ámbito corporativo, a pesar de todo.
Subió al escenario y habló sobre la escucha, sobre pérdidas que no se miden en números y sobre la diferencia entre cambiar y arreglar. La audiencia escuchó en respetuoso silencio. Al bajar del escenario, hubo una salva de aplausos educados, pero en el fondo del auditorio, un aplauso sonó más fuerte, uno solo. Miró, y allí estaba Mario, más viejo, más delgado, con los ojos llenos de lágrimas. No dijo nada, solo puso la mano sobre el pecho, hizo un leve gesto con la cabeza. Elena sonrió. Esta En vez, con ligereza, esa noche Helena escribió su último nombre en el cuaderno, el propio. Lo cerró con cuidado, lo guardó en un cajón y apagó la vela que usaba para escribir. Durmió profundamente, sin sueños, por primera vez en años. Y cuando amaneció, el proyecto siguió, ahora en manos de Leila. Los jóvenes continuaron llegando. La pared de nombres aún estaba allí, pero algo cambió. Un nuevo silencio comenzó a habitar el lugar, no de ausencia, sino de plenitud, como si todo estuviera. Finalmente en el lugar correcto, como si el ciclo se hubiera de hecho cerrado, y si alguien preguntaba por Elena, Leila respondía siempre igual: ella está aquí, siempre estuvo,